En la enseñanza anterior había hablado acerca de que el Señor está dispuesto a bendecirnos, y esto en gran manera en este nuevo año 2019. Cuando escuchas estas palabras, no deberías pensar que son válidas solamente para los demás. Por el contrario, la fe se apropia de aquello que fue dicho. Cuando pensamos que todo eso es válido para los demás, pero no para nosotros en particular, no nos movemos en la fe. Para que se lleve a cabo aquello que escuchamos, debemos apropiarnos de esto por medio de la fe. Si una persona me está dando las llaves de lo que habrá de ser mi nuevo auto o coche, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esto se efectivice? Extender mi mano y tomar o recibir esas llaves. De la misma manera es con las promesas y bendiciones divinas. Debemos extendernos por medio de la fe para tomarlas y apropiarnos de ellas. Y lo hacemos con una actitud de agradecimiento. Pero de ninguna manera personal tenemos que pensar que eso es válido solamente para los demás, pues estamos en el centro mismo del corazón de Dios. En realidad, no tenemos que debatir acerca del tema que nosotros, como hijos de Dios, estamos en el centro mismo de su corazón. La Biblia es muy clara al respecto. Dios nos ama. Precisamente debido a que Dios nos ama tanto, todas sus acciones hacia nosotros están fundamentadas en su pura bondad y misericordia. Todo lo que Él desea hacer es bendecirnos, y esto es categórico y no deja lugar para la discusión o debate. ¿Sabes cuál es nuestro desafío en todo esto? Es aceptar esta verdad y descubrir que su misericordia es mucho más grande que cualquier situación difícil o problema que estemos atravesando. Repito, es aceptar esta verdad y descubrir que su misericordia es mucho más grande que cualquier situación difícil o problema que estemos atravesando. Jesús está dispuesto solamente para bendecirnos. En nuestra enseñanza anterior acerca de este tema, habíamos considerado el pasaje de Hechos 3, versículo 26, donde podemos ver cuál es la actividad principal de Jesús en la actualidad. Vamos a leerlo nuevamente. A vosotros primeramente. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Versión Reina Valera 1960. Estas palabras están dirigidas primeramente a los judíos y en general a todos los que más tarde habrían de alcanzar la salvación. Dios envió a su Hijo al mundo para bendecir al ser humano. Aquí se le insta al pueblo de Israel que salga de su religiosidad y acepte al Mesías, lo cual es sinónimo de conversión. El adverbio primeramente nos habla de un orden correlativo y este nos da a entender que después sigue algo más, ¿verdad? Esta verdad les fue predicada primero a los judíos y luego a nosotros, los gentiles. Jesús vino al mundo para bendecir primeramente a su pueblo y luego a nosotros, quienes hemos alcanzado la salvación. Él nos bendice de la misma manera que lo hizo antes. Jesús fue enviado al mundo para bendecirnos. Jesús está dispuesto solamente a bendecirnos. Él está con sus manos extendidas sobre nosotros para derramar sus bendiciones. Primeramente lo hizo con los judíos y ahora lo hace con nosotros. Esto tiene que ver con su infinita misericordia. Es de vital importancia que abramos nuestros corazones para ver a Jesús solamente de esa manera. Por esa razón, el énfasis de la enseñanza anterior estaba puesto en que para nosotros, como sus hijos, no hay ningún tipo de condenación, ni siquiera una sola condenación. Si no has visto o escuchado todavía ese mensaje, lo puedes encontrar para descargarlo gratuitamente en nuestra página iglesiadelinternet.org.
Partiendo entonces de la base que para nosotros como hijos de Dios no hay más condenación, hay una cosa muy importante que también debemos entender para poder estar en condiciones de apropiarnos de toda esa lluvia de bendiciones que Él tiene para darnos, la cual es reconocer su bondad en medio de lo malo. Tenemos que poder ver la bondad divina aún en medio de las circunstancias adversas o desafíos que podamos estar atravesando. Para ello, te invito a considerar conmigo el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versión Reina Valera 1960. Todas las cosas nos ayudan para bien. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces pertenecemos a la categoría de aquellos que han sido llamados según su propósito. Es obvio que no todas las cosas que nos suceden provienen de Dios. Las cosas malas, las enfermedades y todo lo malo en general no provienen de Dios. Aquí no dice que todas las cosas provienen de Dios, sino que todas las cosas nos ayudan para bien. Tenemos que ver la bondad divina aún cuando las cosas no se presentan como deseamos. Permíteme compartir contigo ahora un párrafo de un libro del pastor Joseph Prince. Se trata del libro de devocionales destinados para reinar. Allí, en una de sus páginas, él dice lo siguiente: Dios no juega un juego de contraataque con el diablo, como si fuera que el diablo hace algo malo, y luego Dios reacciona para hacer algo bueno de ello. Dios no hace eso y no tiene por qué hacerlo. Él continúa diciendo, la verdad es que cuando sucede algo malo es a causa de que el diablo está reaccionando a algo bueno que Dios ha comenzado a hacer. Considero que tenemos que meditar fundamentalmente en esta frase. Por tal razón, voy a leerla nuevamente. Ok, pues esta cambia radicalmente nuestra teología y sobre todo nuestra forma de interpretar las cosas que nos suceden. La verdad es que cuando sucede algo malo es a causa de que el diablo está reaccionando a algo bueno que Dios ha comenzado a hacer. ¿Has captado la intensidad de esta frase? El pastor Prince sigue diciendo, el Señor me dijo una vez, dile a mi pueblo que si quiere entender lo que hago, tiene que mirar lo malo que hace el diablo y verlo a la inversa. Voy a leerlo otra vez. Dile a mi pueblo que si quiere entender lo que hago, tiene que mirar lo malo que hace el diablo y verlo al revés, pues eso es precisamente lo que estoy haciendo, multiplicado muchas veces. El pastor Prince continúa diciendo, veo esta verdad en la Biblia. Cuando Cristo nació, se enviaron soldados para matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. La gente de Belén en aquel entonces solo veía lo malo que estaba sucediendo. Imaginémonos la escena, ¿ok? Herodes había ordenado la matanza de todos los niños menores de 2 años. Por todos lados podía verse manifestada la maldad, el dolor, el llanto y la angustia estaban a la orden del día. Pero hubo algunos como María quienes vieron la bondad de Dios en esta situación. Ellos sabían que Dios había enviado un Salvador al mundo. La matanza de los infantes había sido solo la reacción del diablo al regalo de la salvación que Dios había enviado. El Señor me mostró que esta era la forma en que debíamos mirar la gripe aviar que había llegado a nuestra región no hacía mucho tiempo atrás.
Hay que tener en cuenta que este libro, en su versión original del inglés, fue publicado hace aproximadamente 10 años atrás. De allí, pues, esta referencia a la gripe aviar que se manifestó masivamente en Asia y que afectó también a Europa. Por esa razón, él hace mención de esto y dentro de este contexto agregó: mientras observaba esto y reflexionaba sobre el significado de las aves, el Señor me mostró el pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 26, donde Jesús dijo lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti? Así que, al atacar a las aves con enfermedades, el diablo está, en esencia, reaccionando a la provisión de Dios para su pueblo. En otras palabras, él estaba percibiendo que la provisión de Dios ya había sido liberada sobre su pueblo de una manera muy grande. Tenemos que entender que con cada nueva cepa de virus que el diablo nos arroja, está tratando de pervertir y revertir lo que Dios ya está haciendo. De esa manera sabremos que algo bueno va a salir de ello. Al discernir esto, nos daremos cuenta que cada nueva cepa de virus que intente atacar nuestro cuerpo nos dice que Dios ya ha liberado una nueva unción de sanidad para nosotros. Y creo que Dios libera también nuevos niveles de crecimiento para su pueblo. Por lo tanto, no te limites a ver el mal que el diablo hace, sino ve el bien que Dios ya está haciendo. Esto que acabo de leer es algo realmente poderoso, ¿verdad? Precisamente allí radica el desafío para nosotros, pues lo malo que el diablo hace es visible, mientras que lo bueno que Dios hace es invisible. Dicho de otra manera, todo lo malo que hace el diablo se manifiesta visiblemente en las noticias, en los periódicos, en los medios de comunicación masiva, mientras que el obrar de Dios es invisible, pero al mismo tiempo mucho más poderoso porque es eterno. El diablo solo puede estar activo por un determinado espacio de tiempo, mientras que el obrar de Dios es eterno. Allí radica precisamente el desafío, aún para la gente del mundo. Hay muchos que se preguntan, ¿cómo puede ser posible que Dios permita que sucedan esas cosas malas? La gente del mundo llega a esta conclusión porque no se da cuenta que Dios está haciendo algo bueno y las obras del diablo son mucho más visibles y palpables. Debido a que el obrar de Dios es invisible, debemos apropiarnos de él por medio de la fe. Esto es de vital importancia. Actualmente en nuestro país estamos teniendo mucho más nieve que en otros inviernos. Nuestros vecinos en Austria están todavía peor que nosotros en ese sentido. Cuando toda esa enorme cantidad de nieve comience a derretirse, habrá de ocasionar grandes inundaciones. Lo malo que el diablo está intentando hacer nos muestra que Dios está preparado para enviarnos un tsunami de bendiciones. El Señor puede incluso hacer algo bueno aún a pesar de nuestros errores. Él puede revertirlos en bendición. A propósito de esto, nuestra querida hermana Raquel compartió conmigo lo que le sucedió hace un par de meses atrás cuando se disponía a volar hacia Cuba. Ella estaba en el aeropuerto esperando la partida de su avión. Y mientras esperaba, estaba leyendo el último libro publicado del pastor Joseph Prince.
el cual había llegado a sus manos un par de días antes. Ella estaba tan inmersa en su lectura que ni siquiera escuchó que la estaban llamando para que abordara el avión, y eso que el anuncio fue repetido 3 veces seguidas. Para cuando se percató de lo que estaba pasando, levantó su vista para darse cuenta que estaba en la puerta de embarque equivocada. Por lo tanto, tuvo que correr rápidamente hasta la otra punta. Pero la puerta ya se había cerrado y el avión se ponía en posición para iniciar el carreteo. Ella intentó disculparse como pudo, pero el personal de embarque no aceptó sus disculpas, sino que por el contrario le llamaron la atención de manera muy enérgica y subida de tono. Raquel se dio cuenta entonces que, a causa de su falta de atención, había perdido definitivamente el vuelo con todos los inconvenientes que eso implicaba, también para su equipaje, el cual ya había sido cargado en la bodega del avión. Cuando se le informó al piloto lo que estaba sucediendo, él, quien ya había puesto el avión en movimiento, decidió volver a la manga para darle la oportunidad que ella pudiera abordarlo. Ella se preguntaba cuál sería la reacción de los otros 300 pasajeros cuando la vieran subir, y eso la hacía sentirse bastante mal y con cargo de conciencia. Lo interesante del caso es que cuando ella entró finalmente al avión, la azafata que la recibió la ubicó en un asiento de la clase ejecutiva, y eso no era precisamente el pasaje por el cual ella había pagado. La azafata le explicó que fue el piloto quien había tomado la decisión de hacer todo ese movimiento, que cualquier inconveniente que esto hubiese podido ocasionar corría bajo la responsabilidad de él. Por lo tanto, la tranquilizó y le dijo que disfrutara el viaje. Así que, aun a pesar de su error y de los reproches que podía llegar a hacerse a sí misma, por los inconvenientes que podía haber ocasionado por no haber estado atenta a la hora de abordar el avión, disfrutó del largo viaje con las mejores atenciones y comodidades que ese vuelo tenía a disposición. Amén. Dios bendice incluso nuestros errores y fallos. Dios bendice aún nuestras decisiones equivocadas y nuestra falta de atención. Alguno puede argumentar aquí que Dios solo nos bendice cuando hacemos las cosas bien, pero esto no es así. Vamos a considerar juntos el Salmo 1. Leemos de la Nueva Versión Internacional y allí vamos a descubrir algo asombroso. En los primeros 3 versículos leemos lo siguiente: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. La ley del Señor equivale aquí a la palabra de Dios. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. El árbol nos habla de raíces profundas. El árbol está arraigado y cimentado en el terreno donde está plantado. Eso me hace pensar en el testimonio de Raquel. Ella estaba tan inmersa en la lectura de aquel libro que era como que había echado raíces profundas en la palabra de Dios, que olvidó todo lo que tenía a su alrededor. Esto es precisamente lo que nos dice este pasaje. El que medita en la palabra de Dios y tiene su deleite en ella es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto a su tiempo. Sus hojas no se marchitan y todo cuanto hace prospera. Presta bien atención a lo que te voy a decir. Nuestra calificación para que todo lo que hagamos prospere no radica necesariamente en que hagamos las cosas bien y no cometamos ningún error.
sino que tiene que ver con el lugar en donde estamos plantados. Este pasaje se refiere a la persona que medita en la palabra de Dios y tiene su deleite en ella. Esta persona es comparada con un árbol plantado y arraigado a la orilla de un río, como la condición fundamental para que tenga éxito en todo lo que hace. Me agrada mucho la comparación que el salmista hace con un árbol, pues cuando esta palabra aparece en la Biblia, siempre pienso en Jesús, puesto que Él es el árbol de la vida. Nosotros, como creyentes en Cristo, no nos alimentamos más del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que nuestro alimento proviene del árbol de la vida. Aquel que se alimenta del árbol de la vida prospera en todo lo que hace. Dios bendice incluso nuestros errores y fallos. Seguramente que alguna vez habrás hecho algo de lo cual te has arrepentido más tarde pensando que estuviste mal, y sin embargo, después y aún a pesar de eso, fuiste bendecido por Dios. Todos nosotros, sin excepción alguna, hemos pasado por algo semejante, ¿verdad? Dios nos bendice aun cuando no hacemos todas las cosas bien. Naturalmente, que no se trata de hacer todo el tiempo las cosas mal. Por supuesto que no. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que aprender que dependemos de algo que es mucho más grande que hacer las cosas bien o mal. Nuestro alimento proviene del árbol de la vida. Veamos lo que nos dice la palabra en el Salmo 92, versículos 11 y 12. Leemos de la versión Biblia de las Américas. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban, y oyen mis oídos de los malhechores que se levantaban contra mí. Aquí no se refiere a una actitud de temor o pánico, sino de paz y satisfacción. ¿Cómo puede decir esto el salmista cuando se da cuenta que sus enemigos están al acecho? La respuesta la encontramos en el próximo versículo. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. El salmista había comprendido que es posible ver a Dios en medio de las circunstancias adversas y que con Él todas las cosas ayudan para bien. Si no fuera así, sucumbiríamos en pánico cada vez que nos enfrentamos al peligro. El salmista sabía muy bien dónde estaba plantado y debido a eso podía hablar de esa manera. Cuando estamos fundamentados en la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Dónde escuchamos la palabra de Dios? El versículo 13 nos da la respuesta. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Biblia de las Américas. La palabra de Dios es predicada en la iglesia, la casa del Señor, y los versículos siguientes dicen: aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. La calificación para que prospere todo lo que hacemos radica en nuestra posición de justificados en Cristo, y no depende tanto si hacemos todo correctamente o no. Alguno puede argumentar: ¿no está bien acaso que tratemos de hacer todo correctamente? Naturalmente que sí, pero a pesar de que tratamos de hacer todo bien, una y otra vez cometemos errores. Por eso es que la Biblia dice que no hay más condenación para nosotros. Y dice también que dichoso es aquel que no se condena a sí mismo. Dios prospera todo lo que hacemos simplemente porque estamos fundamentados y arraigados en el árbol de la vida, y no tanto a raíz de que hagamos todo correctamente. En el Salmo 84, versículos 10 y 11, leemos: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios
que morar en las tiendas de impiedad. Un día en la casa de Dios, escuchando su palabra, trae más provecho que 1000 días fuera de ella, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Biblia de las Américas. La Nueva Traducción de Ginebra lo expresa de la siguiente manera: un día en tus atrios es mejor que 1000 días en otro lugar. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que vivir donde reina la impiedad, porque Dios, el Señor, es nuestro sol. Él nos protege como un escudo. La gracia es concedida por el Señor, y Él nos concede honor y gloria a aquellos que sinceramente siguen su camino. No les escatima nada bueno. En la casa de Dios es donde recibimos el Evangelio de la gracia. La gracia divina se multiplica en la casa de Dios. Naturalmente que la gracia divina también se manifiesta en el hogar y en los grupos caseros de oración. Pero cuando estamos juntos en la iglesia, el nivel de la unción es superior. En la casa de Dios se manifiesta la unción en forma colectiva y global y es diferente a la unción particular. El Señor es nuestro sol. Él nos protege como un escudo. La gracia es concedida por el Señor y Él nos concede honor y gloria a aquellos que sinceramente siguen su camino. No les escatima nada bueno. Habíamos leído que Dios no les escatima nada bueno a aquellos que son sinceros y andan en integridad. Si consideramos estas palabras desde la perspectiva de la ley, las asociamos directamente con un modo correcto de vivir y en definitiva con nuestro comportamiento. Sin embargo, esto tiene más que ver con la posición de justificación que tenemos en Cristo que con nuestro comportamiento o manera correcta de hacer las cosas. Todas las promesas de bendición del Antiguo Testamento deben ser consideradas desde la perspectiva de la obra de la cruz. Allí Jesús tomó nuestro lugar como sustituto y ahora, por medio de Él, nos hemos hecho acreedores a su justicia. Él es quien nos ayuda a andar en integridad y en el caso de que fallemos, bendice también nuestros errores. La bendición divina no está condicionada a nuestro comportamiento, sino que está relacionada con nuestra posición, la cual es en Cristo. Habíamos leído que Dios no les escatima nada bueno a sus hijos, sino que les bendice constantemente. El único desafío para nosotros consiste en aprender a distinguir la bondad divina en medio de las cosas malas que puedan afectar nuestra vida, pues como habíamos visto anteriormente, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Naturalmente que no todas las cosas que nos suceden son buenas, pero aún las cosas malas sirven finalmente para bien. Cuando el cristiano experimenta algo malo, las cosas no quedan allí, sino que Dios puede transformar eso para bien. Él puede tornarlo amargo en dulce. Cuando al cristiano le suceden cosas malas, no quiere decir que todo se va a acabar allí, pues Dios puede tornarlas en algo bueno. El diablo no puede crear nada nuevo. Él solo puede pervertir lo que Dios ha creado. Dios es el único que tiene la capacidad de crear. Por lo tanto, el diablo solo puede copiar algo que Dios ya ha creado. Cuando el diablo hace algo malo en el mundo, nos está demostrando con eso su reacción al obrar poderoso de Dios, o a lo que Dios ha comenzado a hacer. Teniendo en cuenta que la manifestación del diablo es la reacción al obrar poderoso de Dios, viene al caso mencionar lo que sucedió en Asia en el año 2004. En dicha oportunidad sucedió un terremoto de grandes magnitudes en el Océano Índico, el cual ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean dicho océano.
matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático. Esto sucedió en el mes de diciembre, cuando eran muchos los que estaban pasando allí sus vacaciones. Este era precisamente el tiempo en que el pastor Joseph Prince estaba por publicar sus primeros libros, los cuales habían de salir a la venta a principios del 2005. Dichos libros, y en especial el que fue titulado Destinados para Reinar, produjeron un tremendo impacto espiritual en el ámbito cristiano alrededor del mundo. Debido a que las grandes editoriales no tuvieron interés alguno en publicarlos, estos tuvieron que ser editados primeramente en una pequeña editorial local. Los libros del pastor Prince, en especial Destinados para Reinar, levantaron olas tan enormes y sorprendentes que provocaron un tsunami de la palabra de Dios que se extendió por el mundo, arrasando a su paso todo el legalismo y transformándolo completamente con el mensaje de la gracia. Por eso, mientras esto se estaba preparando para bendecir al mundo cristiano, el diablo reaccionó desatando ese desastre natural que tronchó miles de vidas. El diablo solo reacciona al obrar de Dios. Es de vital importancia que empecemos a ver las cosas de esta manera. El diablo solo puede manifestarse en acciones visibles, pero a la vez él sabe que le queda poco tiempo. Él es el perdedor por excelencia. Al final de la Biblia está escrito que él será finalmente derrotado por Cristo. No se trata solamente de que el diablo habrá de perder una que otra batalla, sino que habrá de ser totalmente derrotado y quitado del medio. Por esa razón, ahora, en cada ocasión posible, intenta levantarse y mostrar su poderío. Por otra parte, él solo puede actuar en un ámbito limitado, puesto que no es todopoderoso. Su intención es detener el plan de Dios, pero eso no le habrá de ser posible, tanto en forma global como individual. Eso quiere decir que cuando estamos pasando por desafíos y situaciones difíciles, debemos levantar nuestra mirada para ver el conducto que Dios ya ha preparado, por donde habrán de fluir sus grandes bendiciones hacia nuestras vidas. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Cómo debemos reaccionar frente a los desafíos? Teniendo en cuenta, en primer lugar, que Dios es quien actúa en primer lugar y no quien anda corriendo detrás del diablo para arreglar todo lo que él echó a perder. Dios es el primero en actuar, y por eso el diablo, quien presiente lo que se está por venir, se manifiesta poniendo obstáculos para intentar desanimarnos. Esto lo vemos claramente en la vida de José en el Antiguo Testamento. Él fue traicionado y vendido por sus hermanos. Él fue llevado a Egipto como esclavo. Los hermanos le abandonaron porque quisieron deshacerse de él, ¿cierto? Y así comenzó un largo viaje para José a través de la cautividad en un país extraño, pero que finalmente terminó llegando a obtener el puesto de primer ministro en Egipto. José llegó a ser la mano derecha del faraón. Debemos tener en cuenta que en aquel tiempo la persona del faraón representaba una divinidad humana. Él era Dios sobre la tierra. Eso quiere decir que entre todos los demás humanos
normales, José era la persona con más poderío sobre la tierra entonces conocida. Al cabo del tiempo, cuando sus hermanos, obligados por la hambruna, tuvieron que venir a postrarse delante de él, José, en lugar de ejercer venganza por todo el mal que le habían ocasionado, comenzó a bendecirles. José bendijo grandemente a sus hermanos y colmó a Benjamín con una quíntuple bendición. Benjamín era su hermano menor, hijo de Raquel, madre también de José. Los otros 10 hijos de Jacob provenían de distintas madres. Benjamín era el más allegado al corazón de José. De la misma manera, nosotros los creyentes, como la generación de Benjamín, tenemos un hermano mayor en el cielo, el cual es Jesús, quien, al igual que José, solo desea bendecir. Jesús perdonó a sus hermanos y envió con ellos grandes cargamentos de provisiones para su padre Jacob. Cuando Jacob vio los carros llenos de provisiones que José había enviado desde Egipto, su espíritu revivió. De la misma manera es hoy en día con nosotros. La Biblia dice que la riqueza de los impíos está guardada para los justos. Y este es el tiempo en que habrá de manifestarse en la realidad. La riqueza de los impíos está guardada para los justos. En estos últimos días, Dios habrá de derramar dicha riqueza sobre sus hijos como una lluvia temprana, lo que más tarde se habrá de manifestar definitivamente en el milenio sobre el pueblo de Israel. Si bien recién en el milenio los judíos habrán de poseer definitivamente dichas riquezas, nosotros, la Iglesia de Cristo, comenzamos ahora a disfrutar las primeras lluvias de bendición. El corazón de Jacob se alegró al ver los carros cargados de bienes, y estos no eran bienes espirituales, sino materiales por sobre todas las cosas. Cuando Jacob vio todo eso, creyó definitivamente que José estaba vivo. Anteriormente, sus hijos le habían dicho que José vivía, pero él, a raíz de que había sido engañado, ya no les creía nada. Jacob había perdido toda esperanza de volver a ver a José. Y encima de esto, su hijo Benjamín no había retornado, sino que había quedado en Egipto. El corazón de Jacob estaba hecho pedazos, pues pensaba que no solo había perdido a José, sino ahora también a Benjamín. Jacob, quien estaba destrozado a causa de lo que había sucedido y cercano a la muerte, recobró el ánimo al ver los carros cargados de bienes, de cereales y de provisión. Leamos ahora en Génesis capítulo 45, los versículos 27 y 28. Leemos en la Nueva Versión Internacional. Pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces exclamó: «Con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme». Cuando entendemos que Dios desea bendecirnos con bienestar, vamos a creer que tenemos un Dios vivo. Por esa razón, no critiques ni te opongas al bienestar, pues es lo peor que puedes hacer como creyente. No existe lo que algunos denominan un evangelio del bienestar o bien evangelio de la prosperidad, sino que hay un solo evangelio, el de la gracia y de la paz. La prosperidad y el bienestar se manifiestan como lógico resultado de este maravilloso evangelio de la gracia. Cuando Jacob vio toda esa cantidad de mercadería y riquezas, su espíritu revivió dentro de él, y eso le fue más que suficiente para creer que José estaba vivo. Él fue revitalizado de tal manera que decidió ponerse de camino a Egipto. Más tarde, después que Jacob
había muerto, los hermanos de José se llenaron de temor pensando que ahora que el padre ya no estaba, José se iba a vengar de ellos. A causa de su mala conciencia, ellos pensaban que todo lo bueno que había hecho José hasta ese momento era solamente una farsa para conformar a su padre. Sin embargo, José había actuado honestamente e hizo todo lo bueno con ellos porque vio algo que nadie había podido ver. En Génesis capítulo 50, versículo 20, leemos en la Nueva Versión Internacional: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. José reconoció el secreto, que aun a pesar de lo malo que intentaron hacerle, Dios había transformado ese mal en bien para traerles la bendición a ellos mismos. José experimentó en carne propia eso de que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que aman a Dios. En la historia de José vemos claramente que Dios revierte las cosas malas para que se tornen en nuestro beneficio. En el último capítulo del libro de Génesis, la Biblia nos relata lo que sucedió cuando los hermanos se presentaron nuevamente ante José después de la muerte de su padre. Vamos a considerar los versículos 15 al 18. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Puedes ver con qué actitud se presentaron ellos ante José? Ya había pasado mucho tiempo y ellos seguían pidiendo perdón. Esta historia ya estaba llegando a su fin. José ya los había perdonado hacía mucho tiempo y había sido muy bueno con ellos. José ya los había bendecido enormemente y les había demostrado una y otra vez que eran bienvenidos en su casa. Sin embargo, ellos todavía no lo habían entendido. El versículo anterior culmina de la siguiente manera: cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Durante todo el proceso del reencuentro con sus hermanos y su familia, José lloró 7 veces consecutivas. El llanto que este versículo nos describe es el séptimo. De acuerdo a la numerología hebrea, el 7 representa la completitud. Esta última vez que lloró José fue diferente a todas las veces anteriores. Antes él había llorado, entre otras cosas, al poder ver a su hermano Benjamín. Su emoción era tan grande y debido a que fue movido a misericordia, tuvo que abandonar el recinto para poder llorar. Pero en esta ocasión José lloró amargamente y este llanto no se puede comparar con las veces anteriores. José lloró amargamente ahora a causa de la decepción. Y esto por darse cuenta que sus hermanos no han aceptado todavía su perdón. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Nueva Versión Internacional. José representa simbólicamente a Jesús. Jesús llora amargamente cuando no creemos que hemos sido perdonados. Si como creyentes vamos constantemente delante de Dios a pedirle perdón, sin entender todavía que todos nuestros pecados, tanto los pasados como los presentes y los futuros, ya han sido perdonados, traemos tristeza a su corazón. José aquí lloró amargamente.
Él aquí no lloró a causa de la emoción, sino a causa de la tristeza, al ver que sus hermanos todavía no se habían dado cuenta que hacía mucho tiempo que ya habían sido perdonados. Dios perdonó todos nuestros pecados, incluso los que habremos de cometer hasta el último día de nuestra vida. Él se alegra cuando aceptamos su perdón, pero se entristece cuando todavía no lo creemos. Esta parte de la historia es un simbolismo de nuestra vida como creyentes. Hay muchos que, aunque han sido totalmente perdonados y bendecidos, se posicionan a sí mismos como esclavos. No traigamos tristeza al corazón de Dios. Aceptemos y disfrutemos su perdón. ¿Sabías que nosotros también podemos bendecir a Dios? La manera de hacerlo es poniendo nuestra entera confianza en la perfecta y completa obra de la redención. Amén. Bendecimos a Dios cuando bebemos de la copa de la salvación. José es un ejemplo maravilloso de que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Noé también es un ejemplo de esto. En Génesis capítulo 8, versículo 4, leemos lo siguiente. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, Nueva Versión Internacional. Esta fecha tiene un significado especial y además el nombre Ararat significa la maldición ha sido revertida. La maldición que había venido sobre la tierra en forma de diluvio había sido revertida. Exactamente 4000 años más tarde, el día 17 del séptimo mes, la maldición fue revertida en bendición. Jesús fue hecho maldición para que nosotros seamos bendecidos. Jesús fue hecho maldición para que nosotros seamos bendecidos. La historia de Noé nos muestra también que la maldición fue revertida. Reconozcamos la bondad divina en medio de las cosas malas que nos rodean. Independientemente de los problemas o desafíos que estemos atravesando, las bendiciones divinas están en camino. Dios ha comenzado a hacer algo que es mucho más grande de lo malo que podamos estar atravesando en el momento. El desafío para nosotros consiste en aprender a distinguir la bondad de Dios en medio de dichas circunstancias. Amén.